Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 67, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Mi mayor ilusión era convencer al mundo de que Leónidas Argas nunca había muerto. ¿Qué hizo Michael? ¿Y Neym, tú? ¿Qué hizo cuando Neym reveló la verdad? ¿Te gusta la verdad, cosa que se parece a mi hijo? ¿Qué hizo mientras Leo huía de ellos? Nada. No pudo hacer nada. Él simplemente se quedó allí aturdido. Aunque no tenía derecho a ser el más sorprendido, la verdad era demasiado para asimilar. ¿Qué se suponía que debía pensar? ¿Qué se suponía que debía sentir? No había palabra de describir el torbellino de emociones que chocaban en su interior. Y ciertamente no había palabras para describir, solo lo que había descubierto. La verdad lo había golpeado con toda fuerza. Lo había aturdido hasta el punto de que su mente se quedó en blanco. Fue tan ridículo. Esa verdad era tan absurda que su cerebro no podía decirle si se suponía que era una broma. Pero su hermano nunca había sido de hacer bromas. Michael y Leo finalmente se habían enfrentado a Neym. Finalmente habían dejado el punto de partida. Habían roto los 11 años de silencio. Deberían haber sido felices. Deberían haber acorralado a esa pobre ex-hermano, haberle sacado la verdad a la fuerza Y. ¿Y qué? ¿Qué había estado esperando? ¿Una disculpa? ¿Reconciliación? ¿Retribución? ¿Cierre? ¿Salvar el día? Cualquier cosa menos eso. Había deseado tanto sacarle la verdad a Neym a la fuerza y restregársela en la cara, pero la verdad había resultado ser mucho más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar. ¿Cómo se suponía que iba a aceptar eso? ¿Cómo fue justo? ¿Cómo era justo que, justo cuando finalmente habían tenido la oportunidad de llevarlo a cabo, les disparara de vuelta? ¿Cómo podía aceptar que no era mentira? ¿Que hubiera sido mejor que nunca lo supieran? Michael había visto a Leo desplomarse frente a él y luego huir a toda velocidad. Y Michael no había hecho nada. Con eso, se vio obligado a reconocer que realmente era la verdad, y no una broma de mal gusto. Que su hermano realmente había hecho todas las cosas que le había explicado fríos detalles, y que le haría esto a Leo, ahora de todos los tiempos. Su relación con Neym siempre había sido complicada. No importaba lo que pasara, no importaba en cuántas peleas se hubieran metido y no importaba lo diferentes que fueran, aquel día seguían siendo hermanos. A lo largo de los años, Michael se había preguntado a menudo si lo odiaba o no, pero nunca había logrado llegar a una respuesta concluyente. En realidad no era extraño que un niño admirara a su hermano mayor. Incluso después de que ese pedestal se hubiera roto, había guardado una pequeña esperanza en su interior. La remota posibilidad de que, tal vez, algún día pudieran enmendar sus errores. Él tampoco había sido un hermano pequeño ejemplar, así que tal vez algún día podrían arrojarse algo que ira a la cara del otro. Quizás, podrían haber dejado esas cosas atrás. Pero ya no. En ese preciso momento, Michael no podía sentir nada por Neym excepto puro horror. Si aceptaba sus palabras, entonces también tenía que aceptar la gravedad de lo que su había hecho. Cuando finalmente logró reconocerlo, su mente salió de su aturdimiento. La mirada que le dirigió a Neym debió coincidir perfectamente con lo que sentía. No podría más terror y asco ni siquiera si lo intentara. Incluso si hubiera resultado que Neym era completamente incapaz de amar a su hijo, no habría podido sentir tanta ira. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su hermano parecía como si nada pudiera alcanzarlo? Supongo que te debo una disculpa, después de todo. Te hice creer que te estaba confiando a mi hijo, pero al final solo era un homúnculo parecido. Debes sentirte engañado, después de haber invertido tanto tiempo y esfuerzo. ¿Por qué respondió así? Asco y rabia. ¿Cuántas veces había arrojado a esos dos a Neym? Michael ya no podía encontrar la fuerza para hacerlo. No importaba lo genuinas que fueran esas emociones, nunca lo habían alcanzado. Neym Argas ya las esperaba de él. Eso era lo que su hermano menor pensaba de él. Si hubiera aceptado eso, entonces las únicas armas de Michael contra él serían realmente inútiles al final. Así que ya no podía dejarlos salir. En su lugar, lo único que podía expresar era tristeza. ¿Por qué eres así? Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Por qué crees que esto está bien? ¿Qué hace falta para que te des cuenta de algo? Te lo estás tomando más en serio de lo que esperaba. Sin embargo, no puedo ofrecerte nada más que una disculpa. ¿Una disculpa? Jaja, no lo puedo creer.
Aún no entiendes nada. ¿Entender? ¿Qué demonios estás haciendo, dándome una excusa tan patética? No soy yo a quien deberías disculparte. Discúlpate con Leo. ¿Cómo pudiste hacerle algo así? Me estaba olvidando de qué tipo de persona eres. Inaim se acercó a la tumba de Leónidas mientras evitaba el vómito de Leo. Pasó los dedos por el borde blanco y, de Inme, el nombre grabado en ella volvió a ser el de su padre. No veo por qué tendría que disculparme. Ambos me presionaron para que les diera una respuesta, y esto es exactamente les di. No puede quejarse por conseguir lo que quería, ¿verdad? No es eso. Sé que nos metimos de lleno en eso, pero eso no es lo más jodido de ti. Entonces tendrás que ser más específico. Todo. Cada cosa que le has hecho desde el día en que lo creaste. Tienes que disculparte por la forma en que lo trataste y por la forma en que deberías haberlo tratado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me lo entregaste? Para tenerlo fuera de mi vista, obviamente. Inaim le estaba dando la espalda, todavía mirando hacia la tumba de su hijo. ¿De verdad crees que las cosas habrían sido mejor otra manera? ¿Si lo hubiera conservado? Sí. Si hubieras hecho ese esfuerzo, tal vez lo hubieras entendido. Así que eso es lo que hace el gran genio Inaim Argas. Esconde su manta mojada después de orinarse en la cama. Sí, lo es. Para ser sincero, hubiera preferido deshacerme de él inmediatamente. Tú, Michael, no podía creer lo que oía. Por desgracia, en aquel momento, todavía se parecía mucho a Leónidas. No me atrevía a hacerlo. Sin embargo, nunca se me hubiera ocurrido conservar esa cosa conmigo. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no era mi hijo. Incluso con el mismo rostro, no era Leónidas. Pretender que lo era sería una farsa sórdida. No es solo por mi fracaso al crearlo. Incluso si tuviera todos sus recuerdos, ese homúnculo nunca será mi hijo. Mi hijo está muerto. Y la criatura a la que le di vida, la existencia miserable que no logró ser lo que estaba destinada a ser, no era algo con lo que pudiera soportar quedarme. Afortunadamente, estabas tú. Alguien que ha decidido vivir lejos de Mkueama, formar una nueva familia con extraños. De esta manera, logré mantenerlo alejado durante 10 años. Michael apretó los puños. Desafortunadamente, todavía tengo un deber que cumplir como cabeza de familia. Necesito un heredero para que todo nuestro conocimiento pueda transmitirse. Y como decidiste tener un hijo de sangre, al final tuvo que ser él. Si no puede ser mi hijo, aún necesito que sea mi heredero. No creo que sea necesario contarte el resto. No eres más que un sucio mentiroso. ¿Mentiroso? Inaim finalmente se giró para mirarlo. Nunca tuviste intención de convertirlo en tu heredero. Tú mismo dijiste que no le quedaba mucho tiempo de vida. ¿Qué clase de heredero sería un cadáver? ¿Quieres saber lo que pienso? Este es otro de tus compromisos de mierda. Te negaste a aceptar la muerte de tu hijo, así que creaste a Leo. Pero no lo querías, así que lo dejas conmigo. Pero luego lo recuperaste sin pedirle opinión a nadie, ¿y para qué? Déjate de tonterías, Inaim. Solo estás fingiendo que tienes sentido común, pero no tienes idea de lo que estás haciendo. Simplemente lo odias. Supongo que odiarnos unos a otros se ha convertido en una tradición entre nosotros los Argas, dijo Inaim de nuevo con tono mordaz. Pero Michael no lo soportó más. Otra vez con eso. Ya lo entiendo, tú también me odias. Nunca me perdonaste por irme. ¿Entonces qué? ¿Crees que eso te justifica? Nunca entendiste nada. Tampoco entendís que me fui. ¿Qué hay que entender? Te disgustaba todo lo que tenía que ver con nosotros, ya fuera la hechicería, la torre del reloj o yo. En cuanto tuviste la oportunidad, te distanciaste por completo de nosotros. Me fui porque no había lugar para mí. ¿Estás insinuando que te echamos? Eso tiene que ser una broma. Nunca te diste cuenta porque nunca fue tu problema. El siguiente en la sucesión para convertirse en el jefe de familia, el hombre con más talento que cualquier generación que lo precedió. Ese eras tú. Tú eres el único que importaba. Es tradición que las familias de magos prioricen la educación del heredero, pero iba más allá de eso. Papá y mamá probable esperaban que yo estuviera al mismo nivel que tú, y se sintieron decepcionados. Al final, yo merecía tanta atención como una silla. Si ellos no se preocupaban por mí, entonces yo preocuparía por mí mismo. En este sentido, Michael y Leo eran dolorosamente similares. Sus vidas no habían seguido exactamente el mismo camino, pero él entendía por lo que había pasado su sobrino.
Tenía razón en que había dejado atrás esta vida tan pronto como pudo, pero no era simplemente una cuestión de que no le gustara la sociedad de magos. Neim era el único que había sentido como parte de su familia, incluso si había sido demasiado inconsciente y desconectado para darse cuenta de lo que le había estado sucediendo a su hermano pequeño. Lo menos, solía haber un momento en el que los dos podían tener una relación fraternal adecuada. Michael nunca había odiado a su hermano lo suficiente como para irse. Sin embargo, este tiempo de separación también había abierto una brecha entre ellos. Incluso después de la desaparición de sus padres, su relación no mejoró, sino todo lo contrario. Habían distanciado demasiado, influenciados por los caminos divergentes que habían tomado. Después de los funerales de su madre, tuvieron una última gran pelea y se separaron. Sé que no hice todo a la perfección. Hay cosas que hice por capricho. Fue lo mismo cuando adopté a María. No había forma de que funcionara, pero lo hice de todos modos. Incluso estar emparentados por sangre, al menos era algo a lo que podía llamar familia. Y yo que pensaba que no podíamos estar de acuerdo en nada. Con Elga me pasaba lo mismo, ¿sabes? Para mí, ella era más como una familia que mi propio hermano. Así es, ¿no? Ya era demasiado tarde. Hemos ido demasiado lejos al mordernos el cuello. Lo entiendo. No fingiré más. Nos odiamos. Esas palabras tenían dificultades para salir de la boca de Michael. Pero es lo mismo que con Leo. No tenía por qué ser así. Si ambos hubiéramos hecho un mayor esfuerzo, no habría llegado a esto. Pero en cuanto no se trata de estudios, eres un completo idiota. Te diste cuenta de por qué me fui, y sigues pensando que tienes las cosas resueltas. Seguí intentando explicártelo, quería reparar el puente entre Leo y tú, pero nunca lo entendiste. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ver lo que está frente a ti? Te encanta insinuar que soy una ignorante. Puedo admitir que no tengo talento para leer a la gente, pero ¿qué podría haber pasado por alto sobre ese homúnculo? Yo fui quien lo dime. Entonces, ¿qué es lo que se me escapa? Que está vivo. Estoy consciente de eso, se burló Neim. ¿Por qué le resultó tan difícil verlo? No, no lo sabes. Sabes que está vivo, pero nunca has entendido lo que eso significa. ¿Por qué no puedes entender que puede pensar por sí mismo? Que también puede hacer. Piensas en él como algo que apenas está vivo, pero yo he estado cuidándolo durante 10 años. Es una persona, Neim. Una persona viva, que respira, y es tu hijo. Basta ya. La voz de Neim se hizo más grave. ¿Cuántas veces tengo que decir que no es mi hijo? Sí, lo es. Eso es otra cosa que no entiendes. Una relación es mutua. Aunque nunca lo hayas visto como un hijo, nunca dejaste de ser su padre a sus ojos. ¿Y qué? ¿Te dolió que me fuera? Entonces intenta imaginar por un segundo todo lo que ese niño tuvo que sufrir por tu culpa. Decidiste mantener tu ilusión, así que cada vez que lo lastimabas, lo hacías su padre. No se supone que exista. Pero lo hace. El único al que puedes culpar por eso es a ti mismo, no a él. Él no es Leónidas. No tiene por qué serlo. ¿Por qué no puedes meterte eso en esa cabeza tan dura que tienes? El que decidió que tenía que ser Leónidas eres tú. Él nunca tuvo voz ni voto en el asunto, solo se convirtió en Leónidas Argas porque así es como tú lo hiciste ser. Tú mismo dijiste que fracasó porque no fuiste capaz de ejecutar tu idea a la perfección, ¿no? En tu culpa es completamente tuya. Decidiste por tu cuenta que no podía ser Leónidas y, por lo tanto, que no era nada. Pero el hecho de que pienses eso no significa que sea verdad. El Leónidas que querías desesperadamente que volviera está muerto y se ha ido. Ahora mismo, el que creció como Leónidas Argas está. Silencio. De repente el aire se volvió más caliente a su alrededor, literalmente. Aunque estaban a finales de diciembre, la temperatura era tan alta que podría haber sido en verano. Aunque la lluvia había empezado a caer con más fuerza mientras hablaban, desapareció de inmediato. Sin embargo, Michael no le prestó mucha atención. Se trataba simplemente de otra ilusión. Tal vez, de manera inconsciente, Neim estaba proyectando estado interior a su alrededor. Así que, por fin, Michael había logrado obtener una verdadera reacción de él. Aunque su rostro no lo demostrara, el simple hecho de que su hermano levantara la voz era extremadamente raro. ¿Crees que puedes predicarme? Eso es muy conveniente para ti. Todo lo que tienes que hacer es ser un espectador, echar un vistazo a los hechos y luego dar tu veredicto. No tuve que hacer nada. No tuviste que tomar una decisión cuando no había nadie a quien recurrir. Te gusta actuar como si lo supieras todo, pero no tienes ni una sola idea. Mientras hablamos, esa chica que has tomado como tu hija todavía está en manos de sus secuestradores.
Viendo que está involucrada en la guerra del Santo Grial, las posibilidades de que muera no son escasas. Si eso sucediera, ¿serías capaz de aceptarlo? No intentarías nada para recuperarla. Pero no importa cuánto lo desees, lo que obtendrás al final nunca puede ser la hija que has perdido. Todo lo que habrás hecho es fallar, total y miserablemente. Si eso sucediera, ¿seguirías manteniendo la cabeza en alto? ¿Todavía serías capaz de decir esas palabras a la cara? Incluso si eso sucediera, ¿seguirías manteniendo la cabeza en alto? ¿Todavía serías capaz de decirme esas palabras a la cara? Lo único que te queda es la encarnación misma de tu fracaso. No me hagas reír, ¿qué sabes de mí? ¿Qué sabes de él? Exclamación de cierre. Jinete. El que se había atrevido a intervenir contra el ataque de palabras de Inaim no era Michael, sino un semidios de cabello dorado que había permanecido en silencio hasta ahora. Combinado con el hecho de que había sido funcionalmente invisible, había sido fácil olvidar por completo que estaba allí. Pero sin previo aviso, se había materializado junto a Micha con todo su rostro torcido en una máscara de ira. Intenta decirlo una segunda vez, si te atreves. También estaba haciendo crujir los nudillos, por lo que Michael tuvo que decir algo antes de hacer algo lamentable. Jinete, cálmate. No puedo. ¿Cómo puedo mantener la calma cuando él dice lo que quiere? Este tipo me enoja tanto que me muero de ganas de golpearlo en la cara. Las palabras de Suma tuvieron efecto, ya que Phaeton no cumplió con su amenaza. En cambio, señaló con un dedo furioso a Inaim. Escuchen. Ustedes dos no son iguales en absoluto. Michael no dio por vencido con nadie. No tiene superpoderes y ni siquiera es bueno en hechicería, pero nunca descartó a las personas porque no eran lo que quería, incluido usted. Ni siquiera intenten compararlos a ustedes dos, ¿me oyeron? Jinete. No he terminado. No tienes derecho a decidir si alguien es tu hijo o no. Tú eres quien creó a Leo, ¿verdad? Entonces eres tan responsable de él como si hubiera nacido de manera normal. Incluso usaste el mismo ADN, así que no puedes fingir que no tiene tu sangre. Incluso hace miles de años, Zeus tenía una ética familiar mejor que la tuya. ¿Es este otro miembro de tu familia improvisada? La brusquedad del discurso de Ryder los había tomado a ambos por sorpresa y, como mínimo, había tenido el efecto de enfriar a Inaim. O al menos eso parecía, en todo caso, ya calor había retrocedido y la lluvia había vuelto. De repente hacía tanto frío que a Michael se le erizaron los pelos. En cuanto a su hermano, negó con la cabeza y se dio la vuelta. Ya basta. No tiene sentido seguir aquí. ¿Vas a escaparte otra vez? Michael quiso contenerlo, pero sabía que no podía. En el momento en que su hermano decidió dejarlo, todo se acabó. Ya te he concedido bastante tiempo. Incluso me desvié hasta aquí para satisfacer tu curiosidad. He estado ocupado, ya ves. Todavía tengo trabajo entre manos, así que no perdí tiempo aquí. Y antes de que su hermano menor pudiera objetar nada, la figura de Inaim desapareció en el aire y se fue para siempre. Los únicos que quedaban en el cementerio ahora eran Mai y Phaeton. Parecía que Galaad también había desaparecido en algún momento. Probablemente había ido tras Leo. Hoy deberían haber estado celebrando que Leo recuperara la conciencia, pero terminó así. Michael solo podía quedarse allí, pensando en lo que había sucedido antes y después de su sobrino se escapara. Tantos años de silencio por eso. El calor le estaba subiendo a la cabeza, pero no tenía nada que patear y no iba a profanar a los muertos para refrescarse. Maldita sea. Las cosas podrían haber sido diferentes. Si tan solo te hubieras abierto un poco más, Galaad también tardó en reaccionar. Para cuando fue tras Leo, este ya había abandonado el cementerio. No podía localizarlo con precisión como un GPS, y por lo tanto no podía alcanzarlo sin importar lo rápido que fue, sin mencionar que su maestro simplemente no respondía, sin importar cuántas veces intentara comunicarse con él a través de su enlace mental. Gracias a su contrato, el caballero menos podía saber en qué dirección general iba, y por lo demás confiaba en su suerte. Así que era menos como un juego de la mancha y más como una investigación donde el sirve estaba siguiendo lentamente las huellas de su maestro. La razón por la que no siguió a Leo inmediatamente en ese momento fue similar a la de Michael. Quedó desconcertado por la sorpresa. Esto puede parecer dudoso ya que se suponía que era un guerrero sin miedo, pero también era muy propio de él obsesionarse con un detalle y quedar atrapado en sus pensamientos. Hecho, a Galaad le había resultado difícil seguir lo que estaba sucediendo desde el principio. Por ejemplo, después de entrar al cementerio, Leo y Michael habían comenzado a sobre una ilusión, pero el caballero no se había dado cuenta de ello.
Su resistencia mágica había hecho que no se viera afectado. Incluso después de que todo se hubiera dicho y había estado luchando por obtener una imagen completa. Después de todo, si bien tenía una idea general de los problemas dentro de la familia Argas, habría sido una exageración que conocía todos los detalles. Entre otras cosas, a pesar de ver el pasado de Leo a través de sus sueños, Galahad nunca había visto Iney Margas hasta este día. Al final, las cosas solo se aclararon en su mente gracias a la descripción detallada de Iney. Esa fue la parte que lo sorprendió. Al enterarse del nacimiento y la verdadera naturaleza de su maestro, Galahad se quedó estupefacto. No solo por lo absurdo de todo aquello. Aunque podía concebirlo, no se sentía directamente afectado por ello. Más bien, se le ocurrió algo completamente diferente. Que eran lo mismo. Si bien era cierto que Galahad había sido concebido de forma natural, él seguía considerándose más una herramienta que un ser humano normal. Incluso si su cuerpo era humano, que su alma y su núcleo no lo eran. Al fin y al cabo, él también era una existencia creada para cumplir un papel. Por eso, aunque ambos eran como la noche y el día, sentía una sensación de parentesco. Puede que fuera una tontería obsesionarse con eso, especialmente ahora, pero lo dejó perplejo. No estaba seguro de qué hacer con ese sentimiento, pero lo mantuvo cerca de su corazón. Y entonces llegó la verdad sobre la esperanza de vida de Leo. Una vida que podía parpadear y apagarse en cualquier momento. Irónicamente, eso era lo opuesto a él. Galahad había elegido la muerte por voluntad propia. Pero eso no significa defender a vivir una vida tan corta. La razón por la que lo había hecho en primer lugar había sido porque esa vida no había valido la pena vivirla. Leo no era el mismo. Incluso si eran similares, el caballero siempre había pensado que su maestro estaba en mejor situación que él. Pensar que, aún así, esta vida podría desaparecer en cualquier momento. Eso significaría que había fracasado, que habría roto su promesa una vez más. Eso no era algo que el sirviente pudiera aceptar, pasar a lo que pasara. Había tomado en serio la espada de Faetón. Desde ese día, se había jurado a sí mismo que no dejaría de proteger a Leo. Pero ¿cómo pudo hacer eso? ¿Qué se suponía que debía hacer cuando ya había una soga invisible alrededor del cuello de Leo? El héroe Galahad podía luchar contra muchas cosas, pero la ley de la muerte no es de ellas. No podía evitar que su vida se agotara, ni podía retrasar ese momento. Ni siquiera pudo proteger el corazón de su maestro. Sí, aunque la idea de la seguridad de su maestro lo preocupaba, lo que corría más peligro en ese momento era el espíritu de Leo. No importaba lo inconsciente o insensible que pudiera ser, Galahad comprendía que Leo estaba pasando por una gran angustia. No podía comprender exactamente cómo se sentía, pero sabiendo por lo que había estado pasando últimamente, solo podía preocuparse. ¿Qué debería decir después de unirse a él? No tenía facilidad para las palabras. En todo caso, le resultaba demasiado fácil pisar una mina terrestre. Al menos, eso era lo que él pensaba. Tampoco era muy bueno para entender cosas, excepto en combate. A veces, su maestro le había gritado, pero otras veces parecía que lo hacía mejor. Al final del día, Galahad no estaba seguro de qué papel había desempeñado en esas situaciones. Pensó en la conversación que había tenido con Faetón. Este último le había hablado por experiencia propia para ayudarlo a recuperar la confianza. Si fuera posible, Galahad hubiera deseado tener la misma seguridad. Desafortunadamente, no pudo hacer lo mismo. Como era consciente de la brecha que lo separaba de los demás, no poseía la experiencia y el discernimiento necesarios para encontrar las palabras adecuadas. Todo lo que había hecho durante toda su vida había sido existir como el héroe Galahad. No tenía nada en qué reflexionar ni ninguna habilidad que no hubiera tenido desde el principio. Por lo tanto, cuando llegó una situación en la que tenía que ser más que Galahad, no sabía cuál era la forma adecuada de hacer las cosas. Por un momento, había considerado real cementerio y llevarse a Faetón con él para que hablara, pero eso habría sido una pérdida de tiempo. Era irónico pensar que él, el héroe intrépido que se enfrentaría a cualquier enemigo, pudiera sentirse intimidado por una prueba más mundana como dar un discurso. Pero no se engañó a sí mismo, pues efectivamente era allí donde se encontraba. Debería comenzar con un saludo. Pensándolo bien, debido a la tensión, habían perdido la oportunidad de saludarse. Pero ya habían estado juntos hasta ahora, así que no sería de mala educación actuar como si fuera primer encuentro del día. Tenía que haber un enfoque mejor. Había aprendido de viajar con Bors y Percival que comer hacía más feliz a la gente. Leo aún no había comido de 3 días, así que debía estar muerto de hambre. Entonces, ¿debería empezar sugiriendo cenar?
Pero lo último que había hecho su amo antes de irse fue vomitar, por lo que tal vez no estuviera de humor para un refrigerio. Tal vez le sugiriera tomar una siesta, pero ya había dormido bastante. O tal vez podría encontrar algo que lo hiciera reír. Esta era tenía muchos libros y medios para hacer reír a la gente, pero Galaad no entendía nada sobre el humor, por lo que solo le haría la tarea aún más difícil. Si cometía un desliz y le daba algo deprimente para leer, ¿qué le sucedería, maestro? Tenía que haber otra manera, pero no pudo encontrar ninguna. No importaba desde qué ángulo lo mirara, no estaba preparado para la tarea. No se le ocurrió que todas las opciones que había considerado hasta el momento estaban eludiendo el problema, en lugar de abordarlo de frente. Como no podía concebir la idea de conquistar el miedo y la angustia de su maestro por sí solo, buscaba desesperadamente otras formas de animarlo. Pero a medida que se acercaba a Leo, todavía no tenía nada. La tarde se estaba haciendo más tarde, aunque todavía era tarde. Galaad había tardado mucho en alcanzar a Leo, porque los movimientos de este último lo habían eludido. Como ejemplo, cómo había logrado cruzar una gran distancia en poco tiempo. Pero eso se debía a que el caballero aún no había comprendido el concepto de trenes que viajaban por la ciudad. El joven mago tenía algo de dinero con él, de todos modos, por lo que le fue sencillo subirse al metro. Sin embargo, cuando tuvo una buena idea de la dirección en la que se encontraba su maestro, Galaad pudo dejar de jugar a ser detective. Era bastante obvio en retrospectiva. Le había regresado a su apartamento. Después de todo, no tenía ningún otro lugar a donde ir. Una vez que eso quedó claro, se volvió mucho más rápido para el caballero, que podía dirigirse en línea recta hacia su objetivo mientras permanecía invisible. Sin embargo, no era cierto que fuera tan rápido como podía. Sin que él se diera cuenta, todavía estaba en la etapa de la dentición. Cuando llegó al apartamento, Leo probablemente ya hacía tiempo que había regresado. ¿Debería tocar la puerta? Aunque se lo preguntó, no lo haría. Preferiría entrar lo más discretamente posible. Después de deslizarse por los huecos de la puerta con su cuerpo etéreo, el caballero echó una tímida al interior de la habitación, mirando a izquierda y derecha para localizar a Leo. No estaba allí, pero había indicios obvios de que efectivamente había regresado allí. Galaad abrigo y las llaves de su apartamento tiradas en el suelo. Por lo que parecía, las había tirado a un lado al entrar. Sus zapatos tampoco estaban en el lugar habitual y parecía que se había quitado mientras caminaba. Si no estaba allí, entonces estaba en el dormitorio o en el baño. Galaad recuperó su forma física, pero siguió caminando de puntillas hacia la puerta del dormitorio, que hacía un ruido metálico debido a su armadura. Además de eso, el piso de madera también crujía más fuerte que nunca. Deseó haberse quedado en forma espiritual, pero ya era demasiado tarde eso. Renunció a escabullirse y abrió la puerta. Cabe señalar que ninguna de las luces estaba encendida, por lo que Galaad se destacaba como un pulgar dolorido de todos modos. El caballero entrecerró los ojos mientras miraba dentro del dormitorio poco iluminado. «Maestro». Finalmente lo encontró, sentado en el suelo con la espalda apoyada en la cama. Miraba hacia el suelo, por lo que desde ese ángulo Galaad no podía distinguir qué cara ponía, o si había dado cuenta de su llegada. Al acercarse, también notó que había manchas de humedad que recorrían el suelo desde el baño hasta donde estaba sentado Leo. De vez en cuando una gota de agua caía por la nariz de este último y hacía un leve ruido al caer al suelo. Parecía que se había duchado, o al menos que se había lavado la cara. ¿Tienes hambre? El sirviente finalmente optó por ese enfoque. ¿Tienes sueño? ¿Hay algo que quieras? SS. Interrogación de cierre. De la boca de Leo salió un sonido, pero Galaad no logró entenderlo. Se acercó un poco más con la esperanza de entender. ¿Qué hiciste? PFFF. Al segundo siguiente, Leo estalló en carcajadas. Leo no pudo contenerlo más. Una carcajada estruendosa y cordial estalló antes de que se diera cuenta, y Galaad cayó de espaldas de pura sorpresa. La cara que puso era digna de ver, suficiente para hacer que se riera a carcajadas. Incluso él se dio cuenta de lo maníaco que sonaba, pero no pudo evitarlo. Esa era la risa más genuina y abrumadora que jamás había salido de él. ¿De qué se reía? Francamente hablando, todo. Era una risa un poco triste. También era una risa un poco irónica. Pero sobre todo, era una risa jubilosa. La verdad finalmente había salido a la luz, su verdadera naturaleza había sido expuesta y el significado mismo de su existencia había sido puesto en tela de juicio. Todo lo que lo había deprimido antes de eso palidecía en comparación con lo que había aprendido hoy.
Había suficiente para toda una vida de terapia, y algo más. Pero nada de eso le alcanzó. Debería estar llorando a lágrima viva y maldiciendo su vida más que nunca, pero ni siquiera se acercaba a lo que sentía. De hecho, lo que abrumaba a Leo en ese preciso momento todo lo contrario. Alivio. Todos los pesos que lo habían estado aplastando se habían desmoronado y todas las sombras que habían estado acechando en su mente se habían espantado con esa risa. Aunque le habían dicho que podía morir espontáneamente mañana o pasado mañana, se sentía completamente invencible. Nada podría arruinarle el día. Después de todo, Inaim tenía razón en algo. Leo había conseguido exactamente lo que quería. Maestro, Galaad seguía tendido sobre su trasero, luciendo como si tuviera dificultades para entender. No estás triste. Debería estarlo, ¿no? Jaja, esto es muy jodido. La carcajada de Leo se calmó, pero no pudo evitar tener una gran sonrisa en su rostro. Pero aún así, tiene mucho sentido después de todo. Así que así fue. Ahora lo entiendo. Para ser totalmente honesto, para él todavía parecía muy surrealista. La gravedad de la verdad que Inaim había revelado aún no lo había golpeado por completo, como si se tratara de otra persona. Una vez que se calmara y pensara en ello un poco, tal vez moriría de ansiedad. Pero por el momento, todo lo que se le ocurrió fue el hecho de que finalmente había descubierto la verdad, por fin. La verdad de hace 11 años. La razón por la que lo habían abandonado ese día. Por más dificultades que hubiera atravesado Leo, ese día siempre había sido para él el peor que había vivido. No era porque quisiera hacerse el duro, sino porque ese sentimiento de abandono era la raíz de todo lo que odiaba de sí mismo, lo que lo había llevado a ese punto. Como si se tratara del primer ladrillo que se colocaba en un edificio, ese recuerdo parecía ser el fundamento mismo de Leónidas Argas, el momento que definiría su existencia. Pero ya no, por fin sé quién soy ahora. ¿No lo sabías antes? Galaad inclinó la cabeza. Tenía una idea aproximada, pero siempre era como si hubiera algo que no podía descifrar. Como si una parte de mí se hubiera quedado conmigo desde antes de vivir con mi tío. Beth se había sentido incompleto porque no tenía todos los recuerdos de su antiguo yo. Siempre había habido algo que apenas estaba fuera de su alcance. Pero al final todo lo que había era nada en absoluto. Solía pensar que tal vez era tan desagradable que todos preferían dejarme solo. Pero, así que eso fue lo que pasó. Los arrepentimientos de Michael y de Inaim. Pensar que, en tan poco tiempo, había escuchado a ambos. Siempre había temido descubrir que la verdad era exactamente como él esperaba, pero lo que había encontrado era el opuesto. Michael nunca se había dado por vencido con él. Leo eligió firmemente creer que esto no cambiaría sin importar que, incluso después de la revelación de que no era un My Name, no lo había tratado de manera justa, y además de su existencia, Leo no le debía nada. Sin embargo, no se había dado por vencido con Leónidas, el hijo que había estado desesperado por salvar. Leo todavía no estaba seguro de cómo sentirse hacia el original, pero sabía que este último habría reconocido ese sentimiento. En ese sentido, casi parecía como si nadie lo hubiera abandonado nunca. Después de mirarlo fijamente durante 10 segundos, el caballero finalmente le preguntó: «Entonces, ¿quién eres tú?». Leo se sintió un poco avergonzado de decirlo en voz alta, pero estaba seguro de su respuesta. «Soy Leo. Ni más ni menos. Soy quien he sido todo este tiempo, pero ahora por fin sé que soy solo yo. Y este yo», Leo se puso de pie y estiró los brazos. «Es lo que yo hago, no soy una ilusión. Por eso, aunque de repente me cueste un poco, intentaré ser positivo y creer que puedo hacerlo si lo intento». «¿Hacerlo?». «Bueno, para empezar». Leo hizo crujir los nudillos. «Ganaremos esta guerra, saber». «¿Y? ¿Qué quieres decir con y?». «Ya lo íbamos a hacer, maestro, ese sí, pero, ya sabes», se rascó la cabeza. En realidad no tenía ningún deseo propio. Para ser honesto, ya ni siquiera estoy seguro de por qué participé. «Entonces, ¿tienes un deseo ahora?». «Por supuesto. Escuchaste a papá como yo lo hice, ¿verdad? Puede que me sienta completamente perdido en mi vida, pero eso no significa que prefiera tirarla a la basura. No planeo morir de repente, así que necesito al menos un santo grial para fijar mi esperanza de vida. Esta es mi vida, planeo vivirla al máximo, les guste o no. Si al menos no murió antes». A pesar de este repentino aumento de optimismo, no estaba exactamente en un mejor lugar que antes. En todo caso, no estaba en peor situación debido a su cuerpo. Pero Leo ha decidido dejar ese asunto de lado por el momento. Por un lado, no había nada que pudiera hacer al respecto por el momento, por lo que no valía la pena perder el sueño por eso.
Importante que eso, si Jin'ei tenía razón, entonces lo que amenazaba a Leo era una muerte natural similar a llegar al final de su vida. No había forma de que sucediera sin previo aviso. Más bien, sería un proceso lento de debilitamiento cada vez mayor hasta que su cuerpo fallara. En los últimos días, había pasado varias noches en vela e incluso había luchado por su vida, pero a pesar de eso se sentía bien después de dormir una buena cantidad de horas. En palabras, cuando se suponía que su vela se apagaría, no era pronto. Y quién sabe, no era como si la estimación de su padre fuera de fiar ciegamente. Si le sorprendía que Leo toda estuviera vivo, entonces tal vez no había nada de qué preocuparse en absoluto. Aunque Leo mentiría si dijera que no estaba intentando motivarse para olvidar. Pero tenía que hacerlo. No era momento de preocuparse por la muerte, ya que su vida estaría en pie de todos modos. En ese momento, necesitaba concentrarse en su objetivo. Claro. Lo olvidé. Hay algo que tengo que hacer antes de ganar la guerra del Santo Grial. Leo se pasó la mano por el estómago. ¿Qué es? Necesito hablar con Atsuyo. ¿Está seguro? ¿Sí? Pero, ella te atacó, y se convirtió en nuestra enemiga. El caballero inclinó la cabeza de izquierda a derecha. ¿No estás enojado con ella? Tienes toda la razón. Me duele muchísimo, y no me refiero solo a la herida. También le daré una reprimenda, pero lo más importante es que no me he rendido. Ya he aclarado cosas con el tío Michael y mi padre, así que tengo que intentarlo con ella también. Pero ella te apuñaló, murmuró Galahad confundido. Sí, y es exactamente por eso. Leo se levantó la camisa para mostrar su vientre. No hay ni un rastro, ¿lo ves? Según mi tío, ninguno de mis órganos fue herido. ¿No te parece extraño? Estamos hablando de Atsuyo, puede matar a alguien con un solo golpe. ¿Cómo pudo equivocarse tanto si estaba tratando de matarme? ¿Crees que ella falló a propósito? ¿O eso, o soy el hombre más afortunado del mundo? Y no voy a apostar por eso, así que solo puedo imaginar que ella me perdonó la vida en ese entonces. Y es por eso que quiero una última oportunidad. Cada vez que intentaba acercarme, ella me empujaba, así que tal vez piense que soy una molestia. Pero ella nunca ha sido honesta, y yo tampoco. Nunca hemos hablado con el corazón abierto, así que no cuenta. Si ella todavía se niega a tener nada que ver conmigo, entonces me daré cuenta y dejaré de molestarla. Pero independientemente de lo que suceda, esto es algo que tengo que hacer. Michael había estado en lo cierto. Atsuyo era alguien importante para Leo. Su relación siempre había sido ambigua, en el mejor de los casos. Era difícil incluso llamarlos amigos. Sin embargo, a él no le importaba de qué se trataba. Para Leo Argas, Atsuyo Toriyama era un espíritu afín. Alguien que era igual a él, le gustara o no. Ya podía imaginar lo enojada que estaría, pero no podía renunciar a alguien así sin decirle lo que tenía que decirle. Y definitivamente no sin escuchar lo que ella tenía que decir. Él había visto el final de lo terco que podía ser. Es así. Todavía no lo entiendo, pero puedes contar conmigo, maestro. Y por supuesto, había una persona en la que Leo sabía que podía confiar. Independientemente de decisión, seré tu espada hasta el final. Esta vez, no fallaré en protegerte. Ah, eso, soy yo quien me puse en peligro, así que solo puedo reprochármelo a mí mismo. Ciertamente, no había sido su mejor jugada. Ya has hecho más que suficiente para protegerme, saber. Aún así, fue una promesa que hice, así que debo disculparme. De ahora en adelante, pase lo que pase, me aseguraré de que tu deseo se cumpla. Sable. En lo que a él respectaba, el caballero ya había hecho mucho por él. Sin que Leo se diera cuenta, poco a poco, su sola presencia había tenido influencia en él. Si no hubiera estado al lado durante todo este tiempo, Leo tal vez no hubiera encontrado la fuerza para tomar la revelación de su padre con optimismo. Él también era parte de la razón por la que podía ponerse de pie con orgullo. Bueno, entonces, antes que nada. ¿Qué es? ¿Tengo que comer algo o moriré antes de que se acabe mi vida? Capítulo 68. Al día siguiente, Leo estaba parado frente al apartamento de Atsuyo. O mejor dicho, su antiguo apartamento. Era dudoso que volviera a aparecer por allí alguna vez. Pensándolo bien, la última vez que había venido aquí fue para invitarla a su fiesta de Navidad. Eso había sido hace menos de una semana, pero las circunstancias esta vez eran muy diferentes. Ni siquiera estaba aquí para encontrarla. Después de que terminara la segunda ronda de la Guerra del Santo Grial, la facción roja ya había venido aquí para ver cómo, pero ahora Leo estaba haciendo una investigación por su cuenta. Por supuesto, no tenía las llaves.
O al menos no debería, pero después de llamar a Michael esta mañana, no había sido difícil obtenerlos. Este tipo de edificios complejos eran propiedad de personas que conocían la torre del reloj y se alquilaban solo a magos. En otras palabras, no era demasiado difícil pedirle al propio el doble de las llaves, fingiendo que Leo estaba aquí en nombre de la asociación. De todos modos, no había requerido mucha persuasión. En lo que respecta al propietario, no era diferente de su investigación 3 días antes. Por lo tanto, no había hecho preguntas y se había limitado a entregar la llave encogiéndose de hombros. Sin embargo, si Leo tenía que adivinar, la razón por la que había sido tan fácil era en realidad porque Atsuyo tampoco era tan popular aquí. Y como la torre del reloj la estaba buscando, debió haber adivinado ya no era una clienta. Según él, era una vecina bastante ruidosa, explicó Michael. No hacía ningún ruido la mayor parte del tiempo, pero luego armaba tal alboroto que tuvieron que insistirle para que parara. Pero no parece que tuvieran el valor de desalojarla. Sí, eso suena muy propio de ella. Apuesto a que ni siquiera pudieron mirarla a los ojos. Pero a Leo no le pareció precisamente divertido. Más bien, solo confirmó lo que siempre sabido. Sin importar dónde estuviera, Atsuyo había estado sola. Bueno, no hay ninguna Atsuyo aquí para asustarnos, así que bien podríamos intervenir. Leo introdujo la llave en la puerta, pero Michael le dirigió una mirada preocupada. ¿Estás seguro de que estás bien, Leo? Ayer, después de que Leo se hubiera recuperado finalmente de su euforia y comido algo, lo primero que había hecho había sido llamar a su tío. Deseaba haber visto la cara de Mich otro lado del teléfono, pero podía hacer una suposición fundamentada. Sin embargo, no podía culparlo por estar sorprendido. Incluso Leo era consciente de lo improbable que era que estuviera exultante después de lo que había descubierto. La confesión de Iname no era un asunto de risa. Y fingir que estaba bien era algo a lo que Leo ya estaba acostumbrado, que no era de extrañar que su tío estuviera preocupado, sin importar cuánto intentara tranquilizarlo. Pero Leo sinceramente creía que ahora estaba mejor que antes. Ya no tenía ningún peso sobre los hombros. Nunca me he sentido tan ligero en toda mi vida. Quizás pueda emprender el vuelo y llegar al cielo antes de lo esperado. Oye, no bromees con eso. Entonces deténme si puedes, se rió Leo. No te preocupes, si estuviera en la cuneta no tendría el coraje de venir aquí en primer lugar. Si tú lo dices, pero nada podía evitar que Michael lo mirara con sospecha. Pero incluso él tuvo que ceder al final, así que suspiró. Bueno, confiaré en ti. Probablemente no sé tonto como para ocultármelo después de todo lo que pasó. Pero... esta vez, la mirada preocupada de Michael se dirigió a la puerta y luego a su sobrino. Leo levantó una ceja. Mira, seré sincero contigo. No estoy seguro de lo que pasa por tu cabeza, pero no voy a derribar tus esperanzas. Por otro lado, hay algo que debes entender. Incluso si logras con esa chica y reconciliarte, ella realmente no puede regresar a la facción roja. Sinceramente, dudo que los demás se alegren de verla, y mucho menos de confiar en ella. No era exactamente su amiga y ya nos traicionó una vez. Así que, por favor, no les pi imposible, y no dejes que te maten esta vez. Leo probablemente debió haber parecido loco por confiar en Atsuyo incluso ahora. Michael comprendía lo que estaba pasando, pero también estaba preocupado por el bienestar de Leo. Y si el joven mago alguna vez admitiera su objetivo a alguien más en la facción roja, pensarían que estaba bromeando. Y ese fue el consejo de Michael: no te hagas ilusiones. Y Leo estuvo de acuerdo. Honestamente no sabía qué haría después de reunirse con Atsuyo, independientemente del resultado. Si la elegía obstinadamente como amiga, perdería otros aliados. Sin mencionar que, con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, Atsuyo debería ser el menor de sus problemas. Ahora no era exactamente el momento de preocuparse por reconciliarse con su amiga. Pero también por eso tuvo que hacerlo. El futuro era impredecible y Leo no confiaba lo suficiente en su suerte como para esperar a que terminara la guerra del Santo Grial. No aprovechaba la primera oportunidad o tal vez nunca más tendría otra. Atsuyo se vio atrapada en el mismo torbellino de acontecimientos que él, por lo que el destino de ambos estaba plagado de incertidumbre. Dicho esto, Leo ya había decidido que a partir de ahora sería más optimista. Si se lo pido amablemente, quizás estarán dispuestos a hacer la vista gorda. No hablas en serio, ¿verdad? ¿Quién sabe? Estoy aún más preocupado por tu caso, jovencito. De todos modos, Leo no había venido aquí por nada, así que giró el pomo de la puerta y entró seguido por su tío. Todo parecía seguir igual desde la última vez que la había visitado.
Eso debería ser obvio, ya que no había pasado tanto tiempo, pero en realidad era exactamente lo mismo. Nada había movido, nada había desaparecido y parecía que alguien todavía vivía allí. No había señales de que Atsuyo se hubiera estado preparando para mudarse. Probablemente no tenido tiempo de volver aquí. Teniendo en cuenta todo esto, debió haber decidido traicionarlos en un corto plazo. Lo más probable es que se hubiera ido solo con lo que llevaba por ese momento. Ese lugar me da escalofríos, se quejó Michael. ¿Eh? ¿Por qué? Es tan básico. Ah. De hecho, Leo podía entender lo que su tío quería decir. Si bien era cierto que no faltaba nada del apartamento, eso no significaba que estuviera desordenado o incluso lleno. No había muchas habitaciones, por lo que Atsuyo había estado usando la misma como dormitorio, sala y comedor. Aún así, todo lo que había era una cama, un armario lleno de ropa y libros. Estos últimos no decían nada sobre la personalidad dueña. Eran solo libros de texto para estudiar en la torre del reloj. Al mirarlos de cerca, tampoco habían tenido mucho uso. Estaban prácticamente nuevos, salvo por el daño que causado al lanzarlos contra la pared. Parecía un apartamento, pero la sensación era más parecida a la de una celda de prisión. Realmente no hay nada aquí para pasar el tiempo, notó Leo. ¿Nunca te contó sobre alguna de sus aficiones? Creo que intenté preguntarle un par de veces, pero luego me di por vencido por completo. Aunque, si realmente hubiera querido saber, habría sido más terco. Pensando en el A que habían compartido en la torre del reloj, solo ahora Leo se dio cuenta de que a veces había sido un poco idiota. Por lo general, lo máximo que hace es sentarse y meditar, supongo. Honestamente, no la he visto sonreír ni relajarse ni una sola vez. Algunas personas se acostumbraban tanto a fruncir el ceño o mantener una cara seria que mantenían esa cara todo el tiempo inconscientemente. Pero aún podían sonreír por dentro, al menos relajarse un poco. Leo tenía el presentimiento de que ese no era el caso de Atsuyo. No es que llevara el corazón en la cara, pero su humor probablemente era tan malo parecía. Ese hecho, combinado con el aspecto de su apartamento, hizo que el corazón de Leo se hundiera. Esa chica estaba cargando algo, y temía que pudiera ser incluso peor que peso del que se había deshecho. Así como Leo era propenso a fingir, Atsuyo sonaba como si fuera el tipo de persona que se aguanta las cosas. ¿Qué había estado pensando realmente todo este tiempo? Esa niña tiene problemas. Michael había llegado a la misma conclusión que él. ¿Estás seguro de que está bien de la cabeza? Quiero decir, sin ofender. Podría ser peor. Ella no intentó recrear a su hijo fallecido solo para abandonarlo. Tocado, dijo su tío, haciendo una mueca. Es excéntrica y tiene problemas para controlar su ira, pero no está trastornada. De lo contrario, creo que Lancer la habría tratado de otra manera. Lancer Offred tenía una gran fe en ella y nunca la había tratado como a una loca. No es que Leo necesitara pruebas. Todavía se mantenía fiel a su impresión inicial de ella. Era extremadamente honesta, o al menos no se contenía cuando quería hacer algo. Sus acciones a veces habían sido cuestionables, pero no atacaba a la gente que no la regañaba. Ese tipo también es un misterio para mí, sinceramente. Pero supongo que tienes razón, si hubiera estado completamente loca, habría levantado algunas alarmas hace mucho tiempo. Por cierto, no pregunté esto antes, pero ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estás buscando? No estoy seguro, en realidad. Ya veo, entonces no estás seguro de por qué estás hurgando en la ropa de una chica. Hey. Leo no estaba precisamente orgulloso de revisar el armario de Atsuyo como un ladrón, así que prefería evitar los comentarios. Y de todos modos no iba a hurgar a fondo. Podía imaginarla mirándolo con la muerte en sus ojos. Pero en realidad no sabía qué esperaba encontrar en su casa, o si siquiera estaba buscando algo en absoluto. Pero venir aquí se ha sentido como lo correcto. En cierto modo, se estaba preparando psicológica y emocionalmente. La casa de alguien debería reflejar quién es esa persona, y tal vez esperaba comprender mejor a Atsuyo al venir aquí. Algo que se le había escapado, o una confirmación de lo que ya sabía. Aunque la consideraba una amiga, no era como si alguna vez se hubieran parado en casa del otro. Si iba a confrontarla con honestidad, sentía la necesidad de aprender todo lo que pudiera sobre ella. O tal vez quería tranquilizarse. Pero al final del día, su apartamento no podía revelar mucho. Después de todo, Leo no podía esperar que nadie adivinara qué tipo de carga había estado cargando con solo mirar el dormitorio. Si quería saber más sobre ella, entonces no podía aprender más de ningún lugar que no fuera el tiempo que habían pasado juntos. La Atsuyo con la que había discutido.
Dado que había decidido confiar en la Atsuyo a la que veía como amiga, entonces probablemente era un poco patético investigar como si fuera una extraña. Pero eso demostraba que su confianza no era absoluta. O mejor dicho, no quería volver a cometer el mismo error. Después de la batalla en las Azores, Leo se dio cuenta de repente de que ella no solo estaba fingiendo ser una amenaza. Si quería, podía matar a alguien a sangre fría. Lo que él dado por sentado durante tanto tiempo de repente se había demostrado falso y, como resultado, había empezado a tener miedo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no sabía nada sobre la chica conocida como Atsuyo Toriyama, nada excepto su cara de mal humor. Conocer gente era difícil. Leo quería ser sincero con ella y quería escuchar lo que tenía que decir. Por eso no podía dar por sentado que la conocía. Tampoco podía dar por sentado que le iba a gustar lo que escuchar. Si iba a hacerlo con seriedad, no podía acobardarse como antes. A lo que se aferraba no era a la idea de que Atsuyo fuera exactamente como él esperaba que fuera, sin esperanza de que, aunque resultara que había algo más en ella, eso no significaba necesariamente que la Atsuyo que ya conocía fuera falsa. Es cierto que hasta ahora no le había funcionado muy bien. Gracias a Galaad, había encontrado la motivación para acercarse a ella, aunque todo había ido tan bien como cabía espero, en retrospectiva, eso también le había enseñado más sobre ella. De todos modos, tal vez a ella ni siquiera le interesara escucharlo, pero él tenía que estar dispuesto a hacerlo con seriedad. Si no iba a hacerlo, ¿qué sentido tenía siquiera acercar ella? Bueno, incluso si se dijera eso, Leo todavía no estaba seguro de por qué había sentido ganas de visitar su apartamento. Él ya había visto con sus propios ojos lo desolado que era ese lugar, así que esperar encontrar algo allí era como leer una novela decepcionante hasta el final por si acaso se ponía, pero justo cuando pensaba eso, Galaad de repente le susurró algo a Leo, aunque todavía estaba en forma espiritual. Maestro, por aquí, he encontrado algo. El algo en cuestión era una de las pocas habitaciones del apartamento, la única que Leo no había visto todavía. Bueno, también estaba el baño, pero no planeaba ir allí. Leo habría mirado la habitación de todos modos, pero el simple hecho de que Galaad, de entre todas las personas, estuviera interesado en ella fue suficiente para aumentar su curiosidad y a veces. Teniendo en cuenta que Atsuyo aparentemente había concentrado todas sus comodidades en una sola habitación, se preguntó qué podría haber dentro de esa. Exclamación de cierre, y seguro que al abrir la puerta y comprobarlo con sus propios ojos se llevó una sorpresa. Estaba vacío. Ni un solo mueble, ninguna ventana, solo polvo y una bombilla solitaria colgando del techo. Sin embargo, eso no significa que no hubiera nada en absoluto. Bueno, eso explica las quejas sobre el ruido. Decir que la habitación estaba en mal estado sería quedarse corto. Desde el suelo hasta las paredes e incluso el techo, toda la habitación estaba cubierta de cortes. Leo pensó por segundo que su cerebro le estaba jugando una mala pasada, pero no había duda. Solo tuvo que pasar la mano por la pared para confirmar que esas líneas largas y rectas no eran dibujos. Algunas eran más profundas que otras, algunas eran más cortas y algunas iban de una pared a otra, pero, independientemente de eso, su gran cantidad era asombrosa. Y era bastante fácil adivinar qué había hecho eso. Leo sabía que Atsuyo era buena con la espada, pero esto era ridículo. Por un lado, uno pensaría que blandir una espada contra pared no haría nada más que dañarla. Con tantos cortes, ella debería haber roto una docena de espadas ella sola. Sin embargo, estaba seguro de que ella nunca había tenido más una katana, y esas no eran fáciles de conseguir. Y como las entrañas de Leo podían certificar, estaba en perfectas condiciones. Pero más que eso, la fuerza necesaria para hacerle eso a estas paredes fue. Siento que he escapado de la muerte más de una vez, Leo recordó la vez que ella le había lanzado libros. Si hubiera usado toda su fuerza, él dudaba que hubiera podido esquivarlos. Ella habría pintado su habitación de rojo. En realidad era cierto en cualquier momento en que habían peleado, aunque fuera un poco. Darse cuenta de eso era suficiente para hacerle sudar frío. Pero dejó ese punto de lado para echar mejor vistazo a la habitación. No es que hubiera nada más que ver, pero esta habitación era exactamente lo que había estado buscando. Pasó el dedo por las heridas y las miró fijamente, como si pudieran decirle algo. Quería comprender cómo se había sentido ella mientras destrozaba ese lugar. Mientras tanto, Michael también había venido a echar un vistazo a la habitación. Leo, ¿estás seguro de que está bien de la cabeza? Lo soy. Definitivamente no está trastornada. Y esta fue la prueba de ello. Había un significado para este lugar.
En lugar de convertirlo en un dormitorio, Atsuyo había dedicado este lugar a eso. Si hubiera estado blandiendo su espada frenéticamente, habría habido cortes por todo su apartamento. Pero en cambio, todo estaba concentrado allí, escondido. A diferencia del del apartamento, que parecía como si cualquiera pudiera haber estado viviendo allí, este lugar era definitivamente como Atsuyo. Este era el toque personal que Leo había estado esperando encontrar. Esto era lo que esa chica estaba escondiendo en su interior. Esta habitación era un lugar para desahogarse. Esa era la única explicación que se le ocurría a Leo. Cuando pensaba en la cara que siempre ponía y luego miraba el estado en el que encontraba esta habitación, no podía evitar sentir esa misma ira filtrándose por cada astilla y cada grieta. De hecho, además de los cortes de espada, había algunas manchas que indicaban que podría haber golpeado las paredes directamente. Sin embargo, al mismo tiempo, había hecho un excelente trabajo evitando la única fuente de luz en la habitación. Parecía algo que cualquier persona en su sano juicio haría, pero no era porque le faltara un tornillo. Esta era una habitación secreta de ira. Ella era capaz de tanta destrucción y tenía un temperamento salvaje, pero lo había desatado todo aquí. Siempre había pensado en ella como alguien que no podía controlarse y de que la ira se le subiera a la cabeza, por lo que era extraño pensar de repente que esta misma Atsuyo había estado mostrando moderación. Pero tenía que ser verdad. Leo pensó en esa habitación y luego en cómo era el resto del apartamento. También pensó en el tiempo que había pasado con Atsuyo y en la forma en que se habían separado. Su mente iba y venía entre todos esos elementos, evaluándolos y comparándolos. Poco a poco, una imagen se iba formando en su mente. Tío Michael, ¿no viste esta habitación cuando llegaste aquí? Solo estábamos haciendo un chequeo rápido y éramos principalmente Deane y yo. A diferencia de ti, no me puse a husmear por ahí una vez que quedó claro que no estaba en Kano estoy oliendo nada. Claro. De todos modos, no puedo creer que no la hayan echado junto con el arte moderno que ha estado haciendo aquí. Debieron haber tenido mucho miedo de ella. Probablemente estén felices de que se haya ido. Oye, Leo. No hay nada más que ver aquí. ¿Estás satisfecho? Me gustaría quedarme aquí un poco más, si no te importa, dijo Leo, mientras se agachaba y miraba un corte que recorría el suelo. Michael se rascó la cabeza. Ya veo. Te estaré esperando afuera, así que tómate tu tiempo. No había necesidad de dejar a Leo solo, pero tal vez eso fuera incómodo para su tío. Este último no parecía saber qué hacer con eso, pero en realidad no había cuestionado la de Leo de venir aquí y echar un vistazo. Esa era probablemente su forma de ser considerado. Ahora que lo pensaba, Leo no sabía qué sentía realmente Michael por Atsuyo. Había ale a Leo y había lamentado su pérdida, pero debía tener una opinión propia. Pero si era lo suficientemente considerado como para guardársela para sí, entonces no se entrometería. Escuchó a Michael cerrar la puerta detrás de él y ahora estaba solo. Bueno, no exactamente. Maestro, ¿está usted bien? Estoy bien, supongo. A estas alturas, Leo estaba sentado en el suelo, mirando la decoración que había dentro de la habitación de la ira. Tal vez yo sea el que está loco a solo mirando las astillas en la pared y pensando que puedo leer algo. ¿Qué lees? No estoy tan seguro de mí mismo. Solo intento adivinar lo que ella debe haber sentido aquí dentro, y espero no estar muy lejos de la verdad. Entonces no estás mirando los agujeros, sino sus acciones. Ya veo, derivando sus emociones de lo que hace, si las personas actúan como quieren, entonces podemos inferir lo quieren de lo que hacen. Sí, claro. Eso es lo que la gente hace a diario. Ya veo. Siempre intento hacerlo también, pero no tengo mucho éxito. Me siento un poco culpable. Como Galahad era así, debió haberle resultado más difícil entender lo que Leo intentaba lograr. Especialmente si para Leo ya era difícil, pero en realidad no estoy mejor que tú. La gente no siempre actúa como quiere, así que si observamos lo que hacen, podríamos ver lo opuesto a lo que sienten. Seguro que es duro. No es así. Suspiró Leo. Aún así, sentía que estaba llegando a una nueva situación. Si confiaba en su propia evaluación, tal vez finalmente encontraría más confianza. Pero la parte de confiar se estaba convirtiendo en la más difícil después de todo. Ser optimista también es muy difícil, Leo podía simpatizar con su sirviente. No importa lo que encuentre, la idea de que podría estar totalmente equivocado siempre me atormenta. Entonces, ¿qué necesitarías para tener razón? Tendría que convertirme en Atsuyo, otro suspiro. La verdad es que desearía al menos saber por qué está luchando. ¿Su deseo? Ya le había preguntado antes sobre esto, pero me lo negó.
De hecho, incluso si me hubiera respondido, no tiene ningún motivo para decirme la verdad, el hecho de que ni siquiera pudiera hacer una suposición fundamentada demostraba claramente que no sabía prácticamente nada sobre ella. Pero si al menos supiera eso, sería más llegar a una respuesta y dejar de dudar. Pero Atsuyo siempre guardaba las cosas en su interior. Podría ser que, al igual que Leo, ella no tuviera ningún deseo propio y solo participara a regañadientes. Después de todo, nunca había parecido estar movida por deseos mundano. Aspecto espartano de su apartamento realmente apuntaba en esa dirección. Sin embargo, eso no encajaba con sus acciones. ¿Por qué los traicionaría activamente? Si no era para Xi, no tenía ningún deseo para sí misma, entonces tendría más sentido esperar y luchar cuando fuera el momento de luchar. O quizás en un principio no tenía ningún deseo, pero luego encontró una razón para luchar como lo había hecho Leo. Pero en ese caso, todo volvió al punto de partida. ¿Acaso necesitaba un deseo para luchar? Leo podía proyectar sobre ella todo lo que quisiera, ella era fundamentalmente diferente en ese aspecto. Quizás ella no lo sepa, sugirió Galahad. ¿Eh? Quizás no quiera el Santo Grial, pero quiere obtenerlo de todos modos. ¿Eso tiene sentido? Nunca me ha parecido el tipo de persona que hace algo sin motivo alguno. Aunque sus motivos puedan ser confusos, ¿es eso así? ¿Qué te hace decir eso, saber? No estoy seguro, pero es un sentimiento que puedo entender, hasta cierto punto. ¿Estás hablando de la búsqueda del Grial? Galahad asintió. Mi propósito era buscar y encontrar el Santo Grial, pero fue algo que hice sin tener en cuenta ningún interés personal. Si alguien más hubiera sido el encargado de obtenerlo, lo habría buscado. Aunque me resulta difícil imaginarlo. Incluso ahora, quieres obtener el Grial, ¿verdad? Tal era el deseo que Galahad había compartido con Leo. ¿Sable? Me disculpo, maestro. ¿Para qué? ¿Hay algún problema? Sé que no te gusta que te mientan. Eso no me ayuda a entender. Eso fue una mentira. ¿Eh? Leo se dio la vuelta y descubrió que el caballero se había materializado. Pero tan pronto como sus ojos se encontraron, Galahad bajó la mirada. Tenía la misma expresión seria de siempre, pero Leo se dio cuenta de que su sirviente estaba inusualmente serio. Cuando me preguntaste cuál era mi deseo, te mentí. Dije que buscaría el Grial sin importar la época y sin importar si es una diferente. Pero la verdad es que no siento tal impulso desde el momento en que encontré el Santo Grial y lo devolví a los cielos, cumplí mi misión. Ya veo. Leo no estaba seguro de cómo reaccionar. Galahad parecía realmente arrepentido, como un cachorro triste, pero lo que estaba confesando no era gran cosa. Pero estaba tan serio, Leo no estaba seguro de si debía restarle importancia. Bueno, eso tiene más sentido que un deber eterno. Pero, ¿por qué sentiste la necesidad de mentirse eso? Porque me lo pediste. Entonces, ¿no podrías haber respondido con sinceridad? En realidad, la idea de que me mientas me resulta extraña. Porque me lo preguntaste, y no supe qué decir. Por alguna razón, no voy a cuestionarlo, Galahad trabajaba de forma misteriosa. Pero, ¿cuál es tu verdadero deseo entonces? No tengo ningún deseo. ¿Pero por qué mentirías entonces? Leo iba a arrancarse el pelo si seguía haciéndolo. Su sirviente se movía inquieto en su lugar mientras él luchaba por atar cabos. Me preguntaste cuál era mi deseo, así que pensé que te decepcionarías si no decía nada, pero no es nada por lo que te debas vencer. ¿Sable? En realidad, esto de ahora también era una mentira. ¿Cómo? Galahad dejó de moverse nerviosamente y finalmente miró a su maestro a los ojos. De alguna manera, Leo tuvo la sensación de que la expresión de su rostro era diferente. Tal vez realidad, tal vez no. En ese momento, no te conocía bien, no estaba seguro de si debía compartirlo contigo. El caballero miró sus palmas abiertas. Había un rastro de tristeza en sus ojos. Maestro, hay más que necesito contarte, sobre mí, Galahad procedió a explicarle a Leo lo que ya le había contado a Brynhildr. La verdad sobre sus orígenes. Que era una construcción divina en un cuerpo humano. Que era una herramienta hecha para responder a la esperanza de la gente. Que era una máquina que solo existía para buscar el Santo Grial. Un ser que no se movía por emociones, sino por una misión. Leo escuchó en silencio. Ese es el tipo de existencia que ese Galahad es. Pero Galahad ya cumplió el papel para el que fue creado. Yo ya no tengo ningún propósito, ni ningún deseo propio. No mentía.
Era demasiado elaborado para que lo hiciera pasar por mentira, así que Leo asimiló esas palabras como la verdad. Pero era una verdad que había que asimilar. No porque fuera descabellada o porque diera miedo. Más bien, lo más duro era la forma en que Galaad hablaba de sí mismo. Era más que altruismo. Ahora estaba claro que ese caballero de brillante armadura realmente no se consideraba un ser humano. Leo ya lo había notado antes, pero no hasta ese punto. Era repugnante oírlo ser tan injusto consigo mismo. Por otra parte, tal vez Leo fuera el indicado para hablar. Al final, se guardó estas observaciones para sí y, una vez que Galaad concluyó sus explicaciones, se limitó a preguntar esto. ¿Por qué decidiste decirme esto ahora? No estoy muy seguro, pero te he conocido mejor, y no debería haberte dicho una mentira, ¿no? En realidad, incluso sin esas razones, quiero ser honesto contigo, mas sin mencionar que no estaría bien ocultar esa información por más tiempo. ¿Estás diciendo eso porque pudiste ver mi drama familiar de primera mano? Quizás. Pero lo que te he revelado no es tan terrible como lo que tuviste que pasar. Pero sigue siendo algo con lo que no te sientes cómoda, así que tuviste que armarte de valor para decírmelo. Gracias, saber. Esto realmente puso algunas cosas en perspectiva, Leo. Entonces incluso ese tipo tenía cosas que no compartiría inocentemente desde el principio, ¿eh? Entonces no tienes un deseo. Yo también era así al principio. De no fuera por este cuerpo, todavía no tendría nada en mente. Así que lo entiendo. Pero ya que puedes pedir un deseo de todos modos, también podrías hacer algo con él, ¿no? No, no lo entiendes del todo, maestro. Galaad negó con la cabeza. No. Esto ya pasó antes. Después de que Perceval, Bors y yo finalmente llegamos al final de nuestra misión, me ofrecieron que se me concediera un deseo. ¿Sabes qué pedí? ... Sí, Leo lo sabía muy bien. Pedí el derecho a terminar con mi vida. Ya lo sabía desde hacía tiempo. Incluso el día en que Sir Galahad partió en busca de su misión, no había imaginado una vida más allá de eso. Él era el elegido, el hombre para quien nada era imposible y a quien se le había ofrecido cualquier cosa, pero al final no había elegido la vida. Aunque lo supiera, Leo no podía comprenderlo. O más bien, se negaba a hacerlo. Porque la conclusión detrás de todo esto era demasiado triste. ¿Pero por qué harías eso?, murmuró Leo. No podía seguir, maestro. Nací y fui creado para encontrar el Santo Grial. Es el único propósito de Gala y no se me permite ningún deseo fuera de él. Siempre que dormía, siempre que comía, siempre que luchaba, era solo para poder seguir adelante y cumplir mi misión. Era lo que me permitía mantenerme de pie y sostener una espada, aunque no ningún deseo propio. Así que cuando esa misión terminó por fin, realmente me quedé sin nada. No podía imaginarme viviendo el resto de mis años en ese estado, con este corazón disfuncional mío. No podía soportarlo. No podía elegir seguir viviendo. Leo sintió un nudo en la garganta. Maestro, ¿estás bien? Mis disculpas, no quise ponerte triste. Leo respiró con dificultad. Eso no es verdad, no eres disfuncional. Eres torpe y despistado, pero no eres una especie de máquina sin corazón. Justo ahora, estabas siendo tímido y disculpándote, eso no fue actuación, ¿verdad? Esta vez no es una mentira. Y tampoco es la primera vez. Para su propia sorpresa, tuvo que contener un sollozo. Maldito caballero, golpeándolo así. Ya veo. Nací como humano después de todo. Pero hay demasiadas cosas que fueron sobreescritas. Me cuesta entender algo sobre otras personas. Ni siquiera puedo decir qué tendrán mis palabras sobre ellas. Incluso una vez que obtengamos el Grial, no podré formular un deseo. ¿De verdad no hay nada? ¿No hubo ni una sola vez en la que quisiste algo? ¿Cualquier cosa?, me preguntó. Galaad sostuvo su barbilla en su mano e inclinó su cabeza. Hay una cosa, antes de partir de este mundo, había algo que deseaba, ofrecí una oración a mi último aliento. Pensé que hubiera sido bueno si pudiera vivir como un humano normal, como Bors y Percival, alguien que pudiera compartir sus alegrías y sus penas. Eso era único que quería. Entonces, ¿por qué no se lo pides al Grial? Aún no es demasiado tarde. No puedo. Si pudiera, lo habría hecho cuando me ofrecieron un deseo la primera vez. Incluso si sea ciencia cierta que lo deseo, no lo siento como un deseo para mi alma. Sé que fue creado para responder deseos, pero no para pedir ninguno. Fui creado de esa manera, y aún así el Señor quiso concederme un deseo. ¿Es esto lo que llaman ironía? KH. ¿Cómo podía decir esas cosas con tanta calma?
Leo quería responder algo, negar las palabras del caballero, pero no sabía qué decir. Solo pudo apretar los dientes en silencio. Maestro, estás poniendo una cara graciosa. No hay nada gracioso. Gracias, maestro. ¿Por qué me estás agradeciendo? Ni siquiera puedo hacer nada para ayudarte, así que ¿por qué me lo agradecerías? ¿Te sientes triste por mí, no? Tu cara me recuerda a la suya, ¿eh? Percival. Ese día, cuando tomé mi decisión, él ponía la misma cara que tú tienes ahora. Me dio una reprimenda. Es esa la famosa pelea que sigues mencionando. De hecho, hemos tenido muchos enfrentamientos, pero solo entonces hemos tenido una verdadera pelea. Aunque yo no puedo enojarme como él, así que tal vez no fue una para entonces, ya estaba demasiado cansada para discutir, él realmente no podía entender, lloró y me gritó tanto que fue como una tormenta de verano. Al final se rindió, pero bastante segura de que no lo aceptó ni siquiera al final. Es una pena que lastimara a mi amigo de esta manera, pero ya no tenía fuerzas. Punto. No estoy del todo seguro, pero debes sentir lo mismo que él, ¿no? Por eso, gracias maestro. Me conmueve que te preocupes por mí, aunque yo sea así. ¿No eres disfuncional?, se enfurruñó Leo. Y deja de agradecerme, no hice nada por lo que merecieras las gracias. Creo que las personas como usted y Percival son increíbles, maestro. Ser capaz de sentir tanto por los demás, ser capaz de preocuparse lo suficiente como para hacer daño, nunca podré hacer eso. Por eso, no tiene por qué tener miedo, maestro. ¿Miedo de qué? De no entender a tu amigo. Exclamación de cierre. No eres como yo, maestro. Aunque tengas miedo de no poder entenderla, sé que podrás hacerlo mientras te importe. De verdad la consideras una amiga, ¿no? Leo no estaba seguro de si era correcto llamarlos así, pero luego se recompuso y asintió. Entonces no tienes por qué preocuparte, estoy seguro de que ella lo entenderá. Después de todo, Percival logró hacerme entender incluso a mí, lo que significa tener un amigo. Confía en ti mismo, maestro, y confía en ella también. Lo intentaré. Era mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero, de alguna manera Leo entendió lo que quería decir. Bien, confía en ella, supongo que eso es más que confiar en mí mismo. Estoy pensando demasiado, ¿no? En resumen, lo que quieres decir es que debería intentarlo. Algo por el estilo. Veo. Leo dio otra mirada a la sala de la ira. No necesitaba ponerse a cuatro patas y buscar desesperadamente información sobre Atsuyo. Iba a conocerla él mismo y ya lo vería. No pensar demasiado. Hazlo. Bueno, considerando cómo están las cosas, tendré que improvisar para llegar hasta ella. Supongo que no tiene sentido preparar un discurso, suspiró. Entonces no nos queda nada por hacer. ¿Nos uniremos a Michael entonces, maestro? No, antes de eso, hay algo que quiero que hagas. Leo no quería dejar ese regusto amargo en su boca. Preferiría que dejaras de llamarme maestro. Hubo un breve silencio por parte del caballero. Sé que ya me has preguntado esto, pero sí, y no lo hiciste. Realmente se siente demasiado extraño e informal, así que realmente no puedo acostumbrarme a ello. ¿Está seguro? De lo contrario no lo preguntaría. Muy bien, maestro. ¿Qué acabo de decir? Quiero decir, más, señor Argas. Solo Leo está bien. ¿Qué tan tonto puede ser uno? Lo que intento decir es que, si mantenemos la relación de amo y sirviente, parecerá que no somos amigos. Somos amigos. Si no te importa. Bueno, aunque te importe, no puedes impedir que te considere mi amigo. Aunque Leo preferiría no tener que lidiar con otra amistad no correspondida. Me gustaría ser tu amigo, al igual que Bors y Percival. Ya veo, Leo, murmuró Galahad. Se siente extraño, pero, ya veo. Quizás era la imaginación de Leo, pero a él le gustaba creer que Galahad estaba sonriendo levemente. De todos modos, ya no tenían nada que hacer allí, así que Leo se levantó y salieron juntos del apartamento. Cuando salieron, Michael miró a su sobrino con recelo y le preguntó a Debian esos gritos. Leo se encogió de hombros y simplemente respondió que no tenía idea de lo que estaba hablando. Después de cerrar la puerta con llave, estaba a punto de regresar a la casa del propietario para devolver las llaves, pero Michael de repente mencionó algo. Ah, es cierto. Después de dejarte, revisé el apartamento de nuevo. No es gran cosa, pero encontré algo.
Diciendo esto, le mostró a Leo algo que este último no pudo reconocer de inmediato. No era algo que hubiera visto antes, pero era de un amarillo tan brillante que le sorprendió no haberlo notado. Probablemente estaba escondido en el armario o debajo de la cama, así, le llevó un momento comprender qué se suponía que era esa cosa. Estaba hecha con tela sucia y tenía algodón asomando por todos lados. Era un peluche viejo y andrajoso.